la procedencia del juicio de amparo ante el juez de distrito contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ustedes saben perfectamente que la competencia o la incompetencia, como le llamamos a algunos, puede ser por inhibitoria o puede ser por declinatoria. Debo de confesarme con ustedes que yo nunca he entendido ninguna de ellas, pero dicen los que sí saben de esto que se inhibe, el juez se le pide que se inhiba de conocer un asunto, o él puede declinar conocer de un asunto cuando considere que no es de su competencia. Entonces, obviamente, como no distingue aquí esta fracción a qué materia se refiere, nosotros debemos de arribar a la conclusión que es cualquier autoridad de cualquier materia, de cualquier asunto que declare su incompetencia. Podemos combatir esa resolución por medio de un juicio de amparo ante un juez de distrito. Obviamente, se dan varias variantes que vale la pena comentarlas con ustedes. La primera de ellas puede ser que traiga contemplada en alguna ley secundaria algún medio de defensa ordinario. Yo les he dicho a ustedes varias veces, lo repito ahorita, los principios fundamentales del juicio de amparo debemos observarlos siempre, salvo que el recurso ordinario sea optativo. Yo voy a escoger si quiero interponer el recurso o me quiero ir directamente al juicio de amparo, pero si no es optativo tiene el carácter de obligatorio y debo de adoptarlo antes de proveer el amparo que corresponde. Si la resolución que dicte el juez de incompetencia por declinatorio establece que el competente es un juez del extranjero, es decir, pone fin al juicio aquí en México, quiere decir que esa resolución la tenemos que combatir como una resolución que pone fin a un juicio. Y las resoluciones que ponen fin a un juicio se combaten con un amparo directo, no ante un juez de distrito, es un amparo directo. Acuérdense, sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. Aunque sea una declaratoria de incompetencia, si pone fin al juicio porque se va a ir al extranjero, amparo directo. Si pone fin al juicio porque ordena el juez que se archive el expediente como asunto concluido, amparo directo. Si se declara incompetente pero lo manda a otro juzgado, amparo indirecto ante juez de distrito. La única diferencia en esta mecánica es que la determinación del juez dé por concluido el juicio. Si lo da por concluido, el amparo es directo. En esta nueva ley de amparo que tenemos en vigor, se agregaron algunas fracciones que no venían contempladas antes, como esta, la fracción 9, donde nos dice que podemos proveer el amparo ante el juez de distrito contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero luego nos aclara, dice, tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo, o sea, la última resolución, la que pone fin al procedimiento por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Luego dice, las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, contra la última resolución, Y aquí vale la pena checar el artículo 61, hay un apartadito ahí donde nos habla de la improcedencia del amparo en este tipo de situaciones para compararlos y saber cuándo procede el amparo
y cuándo no procede el amparo. De esa manera terminamos el artículo 107 de la ley de amparo y empezamos el artículo 108. Lo primero que tenemos que ver es que el juicio de amparo ante el juez de distrito, ya dijimos que se inicia con la presentación de la demanda, porque así lo dice la última parte de la fracción primera del artículo 107 de la ley de amparo, o el 170 también, y concluye con la sentencia definitiva que se da. Las etapas que vamos a encontrar en el juicio de amparo, vamos a ver una demanda, se va a dictar un auto inicial, en el mismo auto inicial se le va a requerir a la autoridad responsable un informe justificado. Se van a ofrecer pruebas, algunas pruebas se pueden anexar desde la preservación de la demanda, otra hay que deshojarla durante el procedimiento y al final en la audiencia constitucional, que se va a señalar una fecha determinada, se hace una relatoría de todas las pruebas y concluye la audiencia constitucional con el dictado de la sentencia. Dicho de otra manera, presentamos la demanda, se dicta el auto inicial, que ahorita vamos a ver de qué tipo de autos, informe justificado, pruebas, audiencia constitucional y concluye la audiencia constitucional con el dictado de la sentencia. Eso dice la ley de amparo. En la práctica nunca sucede eso. ¿Qué es una demanda genéricamente hablando o en un sentido amplio? Es un acto procesal del demandante en virtud del cual ejercita el derecho de acción en cualquier materia. Pero en el juicio de amparo podemos decir que es un acto procesal del quejoso o de la parte agraviada, por virtud del cual ejercita la acción de amparo. ¿Y para qué la ejercita? Para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal. ¿Y por qué solicita el amparo y la protección de la justicia federal? Pues porque él estima que uno o varios actos reclamados de una o varias autoridades responsables están violando sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, o los derechos derivados de la distribución competencial entre la federación y los estados, a que se refiere la fracción segunda y la fracción tercera del artículo 103, o la fracción segunda y la fracción tercera del artículo primero de la ley de amparo. Entonces, obviamente, aquí también vamos a definir que es un acto procesal, solo que lo vamos a ubicar, que va a ser la acción que va a solicitar el quejoso para pedir la protección de un juez federal, de un juez de amparo, porque estima que hay uno o varios actos que él reclama desde luego de una o varias autoridades responsables que violan sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, o que violentan el sistema competencial y es afectado el por eso. El propio artículo 108 al inicio dice que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito. De manera contundente dice que por escrito. Entonces la forma que debe de revestir la demanda de amparo por regla general es por escrito. Sin embargo, en la nueva ley de amparo y específicamente en el artículo 108, pues ya encontramos nosotros que también podemos presentar nuestra demanda de amparo por medios electrónicos si cumplimos con los requisitos que establece la ley de la materia, sobre todo tener registrada nuestra firma electrónica en el Poder Judicial de la Federación. Por eso, el primer párrafo del 108 dice, o por medios electrónicos en los casos en que la ley autorice, que debe de contener mi demanda de amparo que voy a presentar ante el juez de distrito. Aunque no lo diga la ley, primero tengo que ponerla a quién se dirige. Puede ser juez primero de distrito, juez segundo de distrito,
sé juez de distrito en turno, como yo le quiera poner. Y luego, obviamente, ponemos lo que ustedes, los abogados, le llaman el proemio de la demanda, donde va el nombre del quejoso, sus generales, donde ya decimos Juan Ramírez Pérez, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, señalando como domicilio para oír recibir notificaciones la casa marcada con el número 15 de la calle Allende en esta ciudad de Colima, y autorizando en los términos del artículo 12 de la ley de amparo al ser licenciado Pedro Ramírez Escoto para que a mi nombre las reciba. Y hasta puedo agregarle, si quiero ordenar, si quiero agregarle más fuerza a mi demanda, decir que el licenciado ese actúa bajo cédula profesional número tanto, expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, o si el abogado ya la tiene registrada, puede decir que su cédula está registrada bajo el número tanto en tal libro en el Poder Judicial de la Federación. Y luego enseguida hay otro parrafito que vamos a poner, donde le vamos a decir que vengo a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que más adelante precisaré, y para el efecto de cumplir con el artículo 108 de la ley de amparo, me permito precisar lo siguiente: 2 puntos y aparte, número 1 romano, punto y guión, nombre y domicilio del quejoso y del que promueve su nombre. Y luego dice, quien deberá acreditar su representación. Significa que si promuevo a nombre de otra persona con el carácter de apoderado, debo de anexar a mi demanda el documento para justificar que tengo el carácter de apoderado. ¿Quién es la persona que va a promover la demanda de amparo? Ya lo hemos dicho, la parte agraviada, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, y que dice que está recibiendo un agravio en forma personal y directa. Forma personal y directa. Pero si fuera uno de los actos de los señalados por el artículo 15 de la ley de amparo, y el directamente agraviado que sufre el agravio personal y directo está incomunicado, entonces puede presentar la demanda de amparo en su nombre cualquier persona. Cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque si el quejoso no señala domicilio para oír notificaciones, o el que señale resulta ser irreal o inexacto, el juez va a ordenar que las notificaciones se realicen por lista. Y obviamente esto afecta porque se nos van a pasar los plazos legales, a no ser que estemos checando en todo momento el sistema para ver las notificaciones. Claramente, la propia jurisprudencia lo dice, que no señalar el domicilio no es motivo para que nos vayan a desechar o a tener como interpuesta nuestra demanda de amparo. Simple y sencillamente se ordena que las notificaciones se hagan por lista. En la fracción segunda del artículo 108 de la ley de amparo hay que poner el nombre de domicilio del tercero interesado. Obviamente, si se conoce, y si no se conoce hay que manifestarlo, que no lo conocemos. Claro que lo tengo que hacer bajo protesta de decir verdad. O si tengo dudas, también puedo ponerle, podría tener tal carácter, yo le pongo nombre, domicilio del tercero interesado, punto y guión. Podría tener tal carácter Baldomero Pérez Juárez, que vive en tal parte, porque hay que poner el nombre y el domicilio. Y ya la autoridad será quien se encargue. Si la autoridad se entera de los autos que hay otro, cuando me emita la demanda de amparo, me va a prevenir y me va a decir que si quiero señalar a esa persona como tercera interesada. La fracción tercera me dice que tengo que señalar a la autoridad o a las autoridades responsables. Y luego me aclara
que si mi acto reclamado es una norma general, tengo que señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado, a quienes se les encomiende la promulgación, pero también la publicación. Aquí, jóvenes, si ustedes no saben distinguir cuando se hace una ley qué es promulgar y qué es publicar, que son parecidos pero muy diferentes, hay que checar, porque es necesario saberlo distinguir. En cuanto al referéndum del decreto promulgatorio o en su promulgación, deberá señalar por el carácter de autoridades responsables únicamente cuando se incumben por vicios propios. Si yo me duelo de la publicación, hay que señalar al responsable de la publicación. Si yo me duelo del refrendo, hay que señalar al responsable del refrendo. Si no tengo nada que dolerme de ellos, no estoy obligado a señalarlos como autoridades responsables. Entonces, obviamente, eso me lo establece claramente la ley. Debo de saber yo qué es la promulgación, qué es la publicación y qué es el refrendo. Aquí se hace una aclaración, jóvenes, nada más por cuestión de semántica, de que sí señalan ustedes como autoridad responsable al titular del Poder Ejecutivo Federal. Dice, no debe señalarse como autoridad responsable a la presidencia de la República, porque la presidencia no hace nada, sino al presidente, a esa persona que puede dictar el acto. La institución en sí no me hace nada, porque es un ser inanimado. Obviamente tiene que ser el presidente de la República, la persona esa que sí puede actuar en mi contra, no la entidad pública. Lo mismo, así hace la aclaración aquí, que si al revisar la demanda de amparo el juez de distrito observa o desprende que hay alguna otra autoridad responsable que no la señalamos como tal, nos va a hacer una prevención y nos va a decir de tal parte se desprende que esta entidad tiene el carácter de autoridad responsable, te doy un plazo de 3 días para que me digas si la quieres señalar o no. Y en caso de que la señales como tal, exhiben una copia más de tu demanda, porque hay que dar una copia para cada una de las autoridades. Y luego viene el acto reclamado. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. A veces exhibimos una total falta de técnica, ya que en la fracción tercera señalamos a las autoridades responsables y a veces nos vamos con la cuchara grande, pero luego al señalar los actos reclamados, que puede ser una norma general, un acto o una omisión, que son las controversias en las que nos hablaba el artículo 103 de la Constitución General de la República. Resulta que si ponemos 10 autoridades responsables, a cada una de ellas le tenemos que imputar cuando menos un acto. Puede decir que a las 10 les imputo el mismo acto, lo cual sería muy difícil, pero hay quien lo diga. Pero si yo pongo 10 autoridades y nada más a 5 les imputo acto, ¿qué les va a dar el carácter de autoridades responsables? Por eso, cuando señalo los actos reclamados, voy a decir, a la primera de las autoridades responsables le reclamo esto, a la segunda le reclamo esto, a la tercera y a la cuarta le reclamo esto, a la quinta esto. Y por ejemplo, la persona a la que yo vi hacer más amparos, siempre al final ponía algo que no lo dice la ley, decía, de todas las autoridades reclamo las consecuencias inmediatas e inmediatas de su actuación. Yo le pregunté una vez que por qué lo hacía y me dijo que era como la barredora, ¿verdad? Aquí les reclamo todas las consecuencias de sus actuaciones. Definitivamente yo lo hago porque así lo aprendí. Ustedes lo van a hacer como ustedes lo quieran hacer o como ustedes lo aprendan.
Entonces, obviamente, decíamos, a cada autoridad responsable, mínimo un año. ¿Sí? Volvemos a recordar lo que entendemos por acto que vimos el semestre pasado, que decimos, es todo hecho voluntario, intencional, positivo, negativo o omisivo, imputable a un órgano del Estado o a un particular que está haciendo las funciones de una autoridad. Ya vimos nosotros lo que es una autoridad, desde luego, porque nos lo dice el artículo 5 de la Ley de Amparo, y si no hay que volver a leerlo desde luego. Luego viene la protesta de decir verdad. La protesta de decir verdad aparece en el amparo ante el juez de distrito, en el amparo indirecto, pero no en el amparo directo. Y no es ponerla nada más como los abogados lo hacen de cajón. El decir manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los hechos y abstenciones que me constan constituyen los fundamentos de los conceptos de violación que te hago valer. Esa protesta legal, si checan en la parte final de la Ley de Amparo, implica responsabilidad si echamos mentiras. Yo hasta ahorita no he visto que a ningún abogado lo procesen porque echa mentiras al hacer un amparo. Evidentemente que si son actos del artículo 15 de la Ley de Amparo que afectan a la vida o a la libertad de la persona, echen todas las mentiras del mundo y ahí no hay responsabilidad. Pero otro tipo de actos patrimoniales sí hay responsabilidad. Entonces, evidentemente, esta fracción la dividimos en dos partes, lo que es la protesta de decir verdad y lo que son los antecedentes del acto reclamado. Esta partecita que parece sencilla, eso es lo que yo digo, que es cuando tienes que agarrar al juzgador de las orejas y moverlo exactamente a donde tú quieres para que vea exactamente lo que tú quieres que vea. Tú le vas a explicar para que él vea exactamente lo que tú quieres que vea. Vas a aprovechar ese capítulo de los antecedentes del acto reclamado para decirle nada más lo que tú quieres. Obviamente, como pusimos la protesta de decir verdad, bueno, los propios antecedentes dicen que es una fórmula sacramental o solemne y que es una, que no se puede ver como una fórmula sacramental o solemne, sino como una obligación a cargo del quejoso de manifestar los hechos que realmente le costan, que realmente sea su verdad, lo cual es muy complicado para los abogados porque no lo toman en cuenta, pero evidentemente ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque si echan mentiras, les pueden fincar responsabilidad con fundamento en la fracción primera del 261 de la Ley de Amparo, excepción hecha, como les decía en algunos momentos, si su amparo son de la naturaleza que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde podemos despacharnos con la cuchara grande sin que haya ningún problema. En este capítulo sexto de la demanda, vamos a poner todos aquellos artículos, todos aquellos preceptos legales que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama. Por regla general, casi siempre los abogados, el 99.9% de los amparos que se promueven, los abogados ponen ahorita ya el artículo primero, ponen el artículo 14, ponen el 16 y el 17. De ahí es muy raro que se muevan, aunque cabe la posibilidad. Si yo estoy haciendo un amparo por violación al derecho a la educación, pues tengo que poner el artículo tercero. Si estoy haciendo un amparo por violación al derecho al trabajo, tengo que poner el 123. Si estoy haciendo un amparo por violación al derecho a profesar la religión que yo quiera, debo de poner el 24. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso va aquí exactamente en este apartado sexto de mi demanda. Dice la fracción séptima que si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados
y otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal, si el amparo se promueve con apoyo en la fracción tercera de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida, para que se pueda valorar si realmente se dio aquella invasión de competencia. Lo importante de esta fracción séptima es que, si ustedes se fijaron, cuando vimos el artículo 107, de la ley de amparo, que me hablaba casuísticamente de todos aquellos actos contra los que procede el juicio de amparo ante el juez de distrito, vimos nosotros, y en ningún momento, en ninguno de ellos, se habló de la invasión de competencia. La fracción novena habla de las normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia. La fracción 8 habla de otras autoridades que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. La fracción 7 me habla de los actos del Ministerio Público, creo, si mal no me equivoco, de los actos del Ministerio Público, y así las pueden analizar todas, y ninguna me habla del amparo por invasión de competencia de la Federación a los estados o de los estados a la Federación. Sin embargo, evidentemente que sí procede el amparo, y tan procede el amparo que ahora, en la fracción séptima del artículo 108, me dice que cuando haga valer un amparo, porque estoy utilizando como fundamento la fracción segunda o la fracción tercera, tengo que precisar la norma que le da competencia a la Federación o la que le da competencia a las entidades federativas. Entonces, bueno, es una omisión del legislador y no puso la procedencia del amparo dentro del artículo 107, pero no es óbice para que no lo podamos hacer valer. Tan lo podemos hacer valer que viene contemplado aquí. Y llegamos a la parte más importante del juicio de amparo: los conceptos de violación. Yo siempre he dicho que el concepto de violación es la columna vertebral del amparo. Los seres humanos, si no tuviéramos columna vertebral, nos andaríamos arrastrando como las serpientes. Exactamente, las serpientes se arrastran porque no tienen columna vertebral. Entonces, esto es lo que yo digo. Sin embargo, cuando se opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, la jurisprudencia de la Corte y la propia ley de amparo ahora dice que en algunos casos, cuando se hablan de trabajadores, de ejidatarios o comuneros, de menores o incapaces, aún ante la ausencia de conceptos de violación, entonces obviamente aún sin columna vertebral, sin embargo técnicamente nosotros tendremos necesariamente que expresar los razonamientos lógicos jurídicos para demostrar por qué la actuación de la autoridad responsable no tiene adecuación con las hipótesis legales y cómo sus actos violentan en contra del agraviado sus derechos y las garantías fundamentales otorgadas para su protección. Evidentemente que esa es, a grandes rasgos, lo que podemos entender nosotros como un concepto de violación. Anteriormente, hace algunos años, se pedía mucho que se expresara un concepto de violación de manera muy técnica. La Corte ha ido variando su criterio y actualmente lo que pide la Corte es que únicamente la parte agraviada establezca con claridad la causa de pedido, y solamente le pide dos requisitos para que haya obligación de estudiar aquellos conceptos de violación. En el primero dice que el quejoso precise el agravio o la lesión que le causa el acto reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado por el gobernado. Y el segundo requisito dice el motivo o motivos
que originen ese agravio y que en el amparo constituyen el argumento jurídico que va a apoyar la afirmación de la lesión. Y vemos que hay infinidad de jurisprudencia al respecto, jóvenes. Ahí yo les anoto algunas jurisprudencias. El doctor Burgoa, que es el libro con el que estudiamos los viejitos, y que yo lo dejé de utilizar, lo utilizaba los primeros años en que yo empecé a practicar en el salón de clase con los alumnos. La verdad es que el doctor Burgoa nomás lo agarraba uno de la mano y a la mitad del jardín lo soltaba, porque nunca concluía las ideas. Él dice que el concepto de violación es la relación que el agraviado debe formular entre los hechos o actos desplegados por las autoridades responsables y que violan las garantías individuales, demostrando y razonando jurídicamente la contravención de estas por aquellos, o sea, manifestando o expresando por qué la autoridad infringe o conculca los derechos públicos individuales. Debo decirles que está un poquito en desuso, porque no habla de garantías, no habla de derechos humanos, sino de garantías, porque en su época era lo que se manejaba. Su definición no está muy desapartada de lo que debería ser. Por parte de su servidor, yo les puse aquí un concepto mío de lo que debe ser un concepto de violación, y lo grafico de manera muy sencilla, porque digo que el concepto de violación es tan fácil como decir en el amparo: esto hizo la autoridad, esto dice la ley, y luego establecer por qué esto y esto es diferente y en qué me lesiona. Así de sencillo es establecer qué hizo la autoridad, qué dice la ley y las diferencias que existen entre lo que hizo la autoridad y lo que dice la ley y en qué me lesiona eso. Aquí decimos, es un alegato lógico jurídico tendiente a demostrar al juzgador que la actuación o la omisión que realizó la autoridad responsable es diferente a lo que obliga la ley aplicable al caso. Con razonamientos jurídicos resaltar las diferencias entre lo que hizo la autoridad y lo que señala la norma jurídica, así como el grado de afectación que causa la esfera jurídica del gobernado, vulnerando sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución General de la República para su protección, así como los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, o alterando el sistema competencial entre la Federación y los Estados en perjuicio del particular. Entonces es tan sencillo como decir, como les decía, ¿qué hizo la autoridad? ¿Qué dice la ley? Y luego las diferencias entre el uno y otro y en qué me agrada. Entonces, obviamente, eso es un concepto de violación formulado en la forma que cada uno de ustedes debe redactar. Y luego algunos abogados, aunque la ley no lo pide, ponen al último un capítulo de derecho, porque en todas las demandas lo hacen. El capítulo de derecho pone en el artículo primero la ley de amparo, el artículo quinto que nos habla de las partes, el artículo 124 que nos habla de la suspensión, y así diferentes artículos, y sí le dan cuerpecito a la demanda. No es necesario, pero tampoco hace daño si lo ponen para que el cliente vea más bonito su trabajo. Si quisiéramos formular una demanda de amparo por nuestro propio derecho, aquí ponemos un ejemplo. Cuando decimos Juan Rodríguez Méndez por mi propio derecho, ese es el caso de que actúe por sí mismo. Y si es representante legal,
Raúl Mendoza Mier, en mi carácter de administrador único de Mendoza y Maquinaria, SADCB, personalidad que acredito con la copia certificada del primer testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad mencionada que exhibo, en la que consta mi designación como administrador único y representante legal. Por supuesto que la demanda de amparo deberá expresarse al principio del objeto de esta, y viene el segundo párrafo que ya les había mencionado a ustedes, que vengo a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables que más adelante señalaré. Y lo van a poner, y para efecto de cumplir con el artículo 108 de la ley de amparo, me permito precisar. Sí. Ahí dice, y luego ya le ponen cada uno de las fracciones que acabamos de ver del artículo 108, la fracción primera que dice nombre de domicilio del quejoso de quien promueve su nombre, nombre de domicilio del tercero interesado, el acto reclamado, las autoridades responsables, los preceptos legales invocados, los conceptos de violación, es decir, cada uno de ellos, incluso jóvenes. Si promovemos un amparo en materia penal y solo sea el amparo contra la detención de una persona, nada tiene que ver otra cosa, es posible que no haya tercero interesado. Y entonces no hay que dejar de poner esa fracción tercera. Hay que poner tercero interesado, punto y guión, y poner luego no existe por razón de la materia. Pero cuando hay reparación del daño, aún siendo materia penal, sí existe la figura del tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? Quien tiene derecho a la reparación del daño. Aun y cuando el artículo 108 de la ley de amparo tampoco lo dice, en la parte final establecemos nosotros lo que le llamamos el capítulo de suspensión. La suspensión no es necesario pedirla en todos los amparos. Sin embargo, como les he dicho en más de alguna ocasión, el efecto de solicitar la suspensión del acto reclamado, la mayoría de las veces, por no decir que en todas, es para cuidar la materia del amparo. ¿Por qué decimos cuidar la materia del amparo? Porque si ordenaron el desahucio de una persona para lanzarla de su casa, yo pido la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y que la persona no sea lanzada. Porque el derecho protegido es que ella permanezca en su casa, que no sea lanzada. Si la lanzan, ya es un acto consumado. Ya es un acto consumado. Entonces, por eso, en el capítulo de suspensión, vamos a establecer palabras más, palabras menos, cada quien con su estilo. Van a solicitar la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva contra los actos y autoridades que dejé señaladas para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran. Así le ponen todos los abogados. Recuerden ustedes, hay actos positivos y actos negativos. Si yo me duelo de que mi cliente está incomunicado y pido la suspensión, no puedo pedirla para que el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, porque va a seguir incomunicado. Debo de pedir la suspensión para que cese la incomunicación. Si yo me duelo de que a mi cliente lo están coscorroneando allí en la fiscalía y pido la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, pues le van a salir ganando los cabellos. Entonces definitivamente debo de pedir la suspensión para que cese cualquier tipo de violencia física o mental en contra de mi cliente. En este caso, si es contra una orden de aprehensión, sí debo de pedir para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, o sea que no se ejecute la orden de aprehensión dictada en mi contra y que como consecuencia pueda seguir gozando de libertad, en el entendido que de concedérseme no se sigue perjuicio al interés social ni se contraviene la disposición del orden público, y si por el contrario, si me la niegan, me causarían daños de difícil reparación desde luego. Este es más o menos un ejemplo, jóvenes,
de cómo pueden hacer ustedes un capítulo de suspensión. En la parte final hay que poner los puntos petitorios, jóvenes. Los puntos petitorios son importantísimos. Si bien algunas leyes dicen que son necesarios los puntos petitorios. Aquí tiene una manera de ejemplo, vamos a poner por lo anteriormente expuesto, usted se juez, atentamente pido. Primero, tenerme por presentado los términos de este escrito, documentos y copias que acompañan, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados que he señalado de las mencionadas autoridades responsables. Segundo, requerir a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado dentro del término legal. Tercero, señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cuarto, emplazar al tercero interesado, obviamente si se llama el tercero interesado. Quinto, conceder la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado y expedir copia por duplicado de la misma. Sexto, en su oportunidad entre los trámites de ley, concederme el amparo solicitado. Obviamente, aunque la ley no me lo pide, tengo que ubicar en un tiempo y en un lugar la demanda. Le vamos a poner la fecha si queremos, y si no, le vamos a poner que es la fecha de su presentación. ¿Sí? Colima, tales fechas, de tal día, de tal esto y todo eso que ustedes quieren. La firma, jóvenes, todos tenemos la idea de que la firma debe ir a la final del escrito. Es más, todavía algunos abogados y su servidor cuando litigó, si después de que firmaba el cliente pedía otra cosa, le ponía uno, otro sí. 2 puntos y a pilón le ponía uno lo que solicitaba y le decía al cliente, vuelva a firmar acá abajo. La Corte ha dicho que debe llevar firma donde sea. Si esta es la última hoja, puede ser aquí al final, puede ser a un lado, puede ser arriba, o puede ser la firma en la primera hoja, en la segunda o en la tercera. Lo importante es que lleve firma. No importa dónde vaya la firma, si va de cabeza o va de pie o como sea. Aquí hay un criterio que es muy interesante, jóvenes, porque nos dicen que si presentamos una demanda sin firma, entonces la Corte ha dictado criterios que una demanda sin firma es como una nómina. Y aquí hay un criterio que dice, fíjense bien, dice, demanda de amparo presentada en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, procede su desechamiento de plano si carece de firma autógrafa. Y lo dice, inaplicabilidad de la jurisprudencia es. Resulta que si no lo presento en un buzón de correspondencia, sino que lo presento directamente en la oficialía de partes, donde me la recibe una persona para meterla en un registrador, es obligación de él decirme que no trae firma. Si no me lo dice, se presume que va a firmar. Entonces, obviamente hay una diferencia entre si la presento directamente y si la presento ante una persona. Miren, aquí está. Para más completa la explicación que yo les digo. Promoción dentro del juicio de amparo cuando el oficial de partes de un órgano jurisdiccional no asienta que la recibió sin firma autógrafa en la razón o acuse correspondiente, se genera la presunción de que presentó en el original y con la referida signatura. O sea que al recibirla o me tiene que decir o le tiene que anotar ahí que no va a firmar, y así le tiene que anotar en la copia que me dé a mí también, porque si no sería tanto como que ya que me fui yo le pusiera él. No, se supone que me da una copia a mí de recibido, debe decir igual en los dos, si no evidentemente que tengo la oportunidad de hacer valer un recurso de reclamación. Se supone que quien no sabe firmar, basta que asiente la huella digital de quien promueve. Ni siquiera se hable de que firme alguien a su ruego.
simple y sencillamente que asiente la firma digital. No se permite abusar de esto, porque algunos abogados estampan la huella